Muy bien, en esta segunda parte de lo que es el tema de glándulas anexas del aparato gastrointestinal o del tubo digestivo, ya hablamos en la primera parte de lo que es el vaso. Ahora vamos a continuar con el páncreas, que ya sí es un órgano, una glándula anexa como tal, que forma parte de las funciones propias del aparato gastrointestinal, a diferencia de lo que vimos con el vaso. Bien, entonces el páncreas es un órgano que se ubica a nivel de la cavidad abdominal, se va a encontrar detrás del peritoneo parietal, por lo tanto se considera un órgano retroperitoneal. Va a tener un aspecto, una coloración un tanto blanquecina, rosada, y un peso aproximado de 80 gramos, 80 a 100 gramos aproximadamente. Recuerde que tanto el peso como las dimensiones son características variables en estos órganos. Entonces, en el caso de sus dimensiones, va a medir aproximadamente entre 15 a 20 centímetros de longitud, que sería en el plano horizontal lateral. Esos 15 a 20 centímetros de longitud es en ese plano horizontal donde el páncreas se extiende aproximadamente sobre las vértebras L1 y L2 como referencia a nivel de la columna vertebral lumbar. Bien, entonces en el caso de la altura, que sería en el sentido superior inferior o cráneo caudal, mide 6 centímetros y 2 centímetros de grosor o de ancho, que lo apreciaríamos en una vista lateral. Entonces, si usted se fija, como ya habíamos mencionado anteriormente, una de las principales relaciones que guarda el páncreas es con el duodeno. Recuerde que la cabeza del páncreas se acopla sobre el duodeno, que tiene la forma de la letra C. Por eso es que en mucha literatura usted va a encontrar una descripción conjunta, que de hecho fuera la mejor forma de abordar anatómicamente tanto el páncreas como el duodeno, lo que se denomina complejo duodeno-páncreas. Bien, ya que se encuentran en estrecha relación no solamente de forma anatómica, sino también de forma funcional, como vamos a aprender ahora. Entonces, a aspectos descriptivos, recuerde que igual no es que se encuentra segmentado, el páncreas se va a dividir en 4 porciones. Una cabeza, que es la que se relaciona directamente con el duodeno, que sería de hecho su principal relación. Un cuello, que mide aproximadamente 1.5 centímetros. Un cuerpo, que es lo que se encuentra distal al cuello, y la última porción del mismo, que se encontraría en relación con el hilio del vaso, que es la cola. Bien, entonces al principio mencionamos que el páncreas se encuentra cubierto por peritoneo solo en su cara anterior, por lo tanto se considera un órgano retroperitoneal con un pequeño excepto, igual que en el duodeno. El excepto en el caso del páncreas es la porción distal de la cola, y es que esa cola se va a relacionar con el hilio del vaso. Recuerde que el vaso estaría más o menos acá, cubierto anteriormente por el estómago, que es su relación anterior, y hacia aquí, hacia medial, relacionado con el riñón izquierdo. Entonces, en la cola del páncreas se proyecta hacia el hilio del vaso, y recuerde que en ese hilio del vaso el peritoneo está desdoblado, cubriendo anterior y posteriormente el vaso, por lo que en ese punto la cola del páncreas tendría una porción de peritoneo detrás y una adelante, por lo tanto se considera intraperitoneal. Entonces ya saben, el páncreas es un órgano retroperitoneal excepto la cola, que es intraperitoneal, ya saben, por la relación con el hilio del vaso. Bien, entonces, en cuanto a las relaciones individuales de cada porción, cabe resaltar que en el caso de la cabeza del páncreas ya mencionamos su principal relación con el duodeno, que lo abraza, lo rodea, bien, y se encuentra siempre a la derecha de estas dos estructuras, que son los vasos mesentéricos superiores. Entonces, hacia detrás de la cabeza del páncreas vamos a encontrar que ésta descansa sobre lo que es la vena cava inferior, la arteria y vena renal, o sea, los vasos renales derechos, parte de la vena renal izquierda, y también en su camino a desembocar hacia lo que es la segunda porción del duodeno, vamos a encontrar el conducto colédoco, que en la mayoría de los casos tiene un surco detrás de la cabeza del páncreas para pasar por ahí, le permite el paso. Bien, recuerde que el conducto colédoco pasa detrás de la primera porción del duodeno, luego detrás de la cabeza del páncreas se une con el conducto pancreático principal y desemboca en la segunda porción del duodeno. También eso lo vamos a describir mucho más detallado cuando hablemos de vesícula biliar y vías biliares extrahepáticas. Bien, en muchos casos
vamos a utilizar esta imagen de acá para describirlo, aunque aquí se ve mejor. El páncreas a nivel de la cabeza suele tener una proyección inferior en forma como de gancho que se denomina proceso unciforme del páncreas. Entonces, en cuanto al cuello, este se va a relacionar principalmente hacia detrás con lo que serían los vasos mesentéricos superiores, los cuales oculta, y una relación sumamente importante es que allá detrás, esa vena mesentérica superior que usted ve ahí ascendiendo, se va a encontrar con la vena esplénica que viene desde el vaso y van a formar la vena porta hepática. Entonces, cuando le pregunten, pregunta de examen, ¿dónde se forma la vena porta hepática? Detrás del cuello del páncreas. ¿Cómo se forma la vena porta hepática? Por la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica. Bien, tener ese detalle pendiente por ahí. Entonces, a nivel del cuerpo del páncreas, que se encuentra ya totalmente cubierto por lo que es el estómago, recuerde que el páncreas de forma general se encuentra en el piso, en el fondo de la bolsa omental, formando parte de lo que es el lecho gástrico. Entonces, ese cuerpo del páncreas que pasa de derecha a izquierda sobre la vértebra L2, justo a nivel del plano transpilórico, se va a encontrar que detrás de él, recuerde, no hay peritorio parietal, por lo tanto es retroperitoneal y se encuentra en contacto directo por esa misma razón con lo que es la aorta abdominal, en parte también con lo que es la arteria mesentérica superior, que la vemos aquí, y la glándula suprarrenal y el riñón del lado izquierdo y sus vasos. Bien, entonces la cola, que sería la última porción que debemos describir, es relativamente móvil y ya sabemos la razón, y es que es intraperitoneal por su relación con el hilo del vaso y es la que se encuentra fija al vaso a través de lo que es el ligamento espleno, a través de lo que es el ligamento esplenorenal que lo refuerza porque pasa entre sus hojas, al igual que las mismas arterias y venas esplénicas. Entonces, en esta imagen, para describir ya su función como tal, podemos ver la relación anatómica del duodeno y el páncreas. El páncreas es una glándula. Bien, ahora, las glándulas se dividen en tres tipos: glándula de secreción endocrina, glándula de secreción exócrina, y las que cumplen ambas funciones se denominan glándulas de secreción mixta. Una glándula de secreción endocrina es aquella cuyo contenido, o sea, lo que produce, lo vierte dentro de una cavidad a través de un conducto, como por ejemplo las glándulas salivares, que necesitan un conducto que desemboque a nivel de la cavidad oral para drenar ahí la saliva que producen. Eso es exócrino. Bien. Glándulas de secreción endocrina son aquellas cuyo contenido se vierte directamente a nivel de la sangre, como por ejemplo la glándula tiroides. Todo lo que produce, en este caso hormonas, se vierten directamente dentro del torrente sanguíneo a través de su vascularización, y es por eso que las glándulas que son de secreción endocrina usted ve que tienen una muy buena vascularización. Por último, cuando una glándula cumple con ambas funciones se denomina de secreción mixta. El páncreas es una de esas glándulas de secreción mixta, ya que tiene una porción exócrina y una endocrina. No es que dividimos al páncreas de forma anatómica literal, pero a aspectos descriptivos en cuanto a su función, podemos decir que hay un páncreas exócrino y un páncreas endocrino. El páncreas endocrino está compuesto por una serie de células que se denominan, que se suelen llamar como islotes pancreáticos o células de Langerhans, que se van a agrupar y en cuanto a esas agrupaciones van a cumplir funciones específicas. Vamos a tener como principales representantes a los islotes A o alfa y los islotes beta. Recuerde que esta parte es de secreción endocrina, produce hormonas que tienen funciones específicas y que se vierten dentro del torrente sanguíneo. En la parte alfa de esos islotes de Langerhans se va a producir lo que es la hormona glucagón, que es una hormona hiperglicemiante, o sea que aumenta los niveles de glicemia en sangre. Y vamos a tener en los islotes beta la producción de insulina, que es una hormona hipoglucemiante, o sea que disminuye la cantidad de glucosa, en la sangre, la disminuye porque aumenta la captación de las células de esa misma glucosa.
para ser utilizada en la producción de energía. Entonces, en lo que es el páncreas exócrino, que es lo que más nos interesa y es lo que mejor se ve acá, vamos a tener la producción de lo que se denomina jugo pancreático, que participa en lo que es el proceso de la digestión. Y ese jugo pancreático se vierte dentro de la segunda porción del duodeno, en este caso sería la cavidad, a través de una serie de conductos. Esos conductos suelen ser dos: un conducto pancreático principal, también denominado conducto pancreático de Wilson, y un conducto pancreático accesorio que no está siempre presente o que puede variar mucho su anatomía, que se denomina conducto pancreático accesorio de Santorini. Bien, cuando es el conducto pancreático principal, que nace desde la cola, en su trayecto se va a encontrar, lo voy a dibujar acá con el color verde para que sepan que pertenece a vía biliar, se encuentra en su camino con lo que es el conducto colédoco y se unen. Esa unión de conducto colédoco, que recuerde pasó detrás de la primera porción del duodeno, detrás de la cabeza del páncreas, y se encontró con el conducto pancreático principal, se unieron y formaron lo que se denomina el conducto hepatopancreático o ampolla hepatopancreática. O sea que ya a través de esta ampolla está pasando tanto el jugo pancreático como la bilis. Y eso se vierte dentro de la segunda porción del duodeno a nivel de la papila duodenal mayor. Bien, ese conducto ampolla hepatopancreática va a tener un pequeño esfínter a nivel de la papila duodenal mayor por un engrosamiento de las fibras musculares lisas que se denomina esfínter de Oddi o esfínter hepatopancreático. Ya el conducto pancreático accesorio no se une con la vía biliar, sino que desemboca de forma individual cuando está presente a nivel de la papila duodenal menor. Bien, lo que sí es más variable y más frecuente es que se una de forma colateral con el conducto pancreático principal. Bien, entonces así es como lo hace. Ese contenido se vierte dentro de la segunda porción del duodeno. ¿Cuándo lo hace? Luego de una ingesta, por ejemplo, usted come alimentos con alto contenido graso, usted necesita bilis, jugo pancreático para la disolución de esa grasa. Recuerde que la función de la bilis es la emulsificación de las grasas. Entonces eso activa un mecanismo hormonal que produce o libera la hormona CCK, que es la colecistoquinina. Recuerden que esa es la hormona que actúa sobre las paredes musculares de la vesícula biliar para que se contraiga, vierte la bilis a través de las vías biliares extrahepáticas, llegue acá a la ampolla hepatopancreática, se una con el jugo pancreático y se viertan dentro de lo que es la segunda porción del duodeno. Bien, entonces, ya hablando de la vascularización e inervación del páncreas, vamos a tener que la vascularización del mismo va a tener dos orígenes. Pasa algo similar al duodeno. Recuerden que habíamos dicho que si partíamos el duodeno a nivel de la papila duodenal mayor, lo que estaba por encima de eso venía de intestino primitivo anterior y era vascularizado por el tronco celíaco, y lo que estaba debajo venía de intestino primitivo medio, era vascularizado por lo que es la arteria mesentérica superior. Entonces, como se encuentra tan relacionado de forma anatómica el páncreas con el duodeno, la vascularización va a ser más o menos similar. Y es que para la cabeza principalmente del páncreas vamos a tener esa misma doble vascularización. ¿Quiénes daban esa vascularización? Recuerde, las arterias pancreato-duodenales, y por eso se llaman pancreato-duodenales. Tenemos la pancreato-duodenal superior, que es una arteria, una colateral de la arteria gastroduodenal, que vasculariza el duodeno por encima de la papila duodenal mayor, y ahora también vemos que al páncreas. Y tenemos a la arteria pancreato-duodenal inferior, que es la primera colateral que sale del tronco celíaco. Ahora, para complementar la vascularización del páncreas, tenemos una serie de arterias que nacen de la esplénica, que se denominan arterias pancreáticas, que suelen ser hasta 10 ramas que nacen desde la esplénica y se dirigen a lo que es cuerpo y cola del páncreas. Bien, o sea que vascularización del páncreas, en resumen, arteria pancreatoduodenal superior, que viene de la gastroduodenal, arteria pancreatoduodenal inferior, que viene de la mesentérica superior, y las ramas pancreáticas que se originan a nivel de la arteria esplénica. Bien, el drenaje venoso es satélite, yéndose principalmente a través de las venas pancreáticas hacia lo que es la vena esplénica,
y también puede irse parte hacia la mesentérica superior, pero al final recuerde que todo eso terminará en la vena porta hepática. El drenaje linfático acompañan a los vasos sanguíneos y en la mayoría de los casos, al igual que en el vaso, terminan en los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos. También se puede ir a los pilóricos y demás, pero esa es la principal vía del drenaje linfático. Ya los nervios proceden de los vagos para la porción parasimpática y los esplánicos abdominopélvicos que atraviesan el diafragma para la porción simpática. En el caso del páncreas, las fibras que son parasimpáticas son estimulantes, o sea, secretomotoras. Recuerde que todo este mecanismo de la digestión es estimulado por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ya la secreción pancreática, principalmente en la parte hormonal, está mediada por hormonas como la secretina y la misma colecistoquinina que mencionamos anteriormente para la estimulación de la vesícula biliar.